Dios te bendiga mucho, qué bueno que podamos seguir aprendiendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar viendo una lección súper interesante porque nos va a ayudar a poder adquirir nuevas características a nuestra nueva manera de vivir. Vos que estás ahí aprendiendo la palabra en la escuela de crecimiento, seguramente antes, hace un tiempito, te llamaban de otra manera, te decían, ahí va la oveja negra, ahí va el mentiroso, ahí va el engañador, ahí va el que hacía todo mal. Pero ahora que hemos conocido a Cristo, ahora que estamos aprendiendo de su palabra, Dios nos va enseñando a vivir de una manera diferente. Dios nos va enseñando a vivir de una manera correcta. Y para eso hay diferentes características que vamos a tener que ir adquiriendo para poder vivir a la manera de Dios. Por mucho tiempo quizás hemos vivido a la manera del diablo, pero ahora vamos a aprender a vivir a la manera de Dios, a la manera en que Jesucristo nos dejó en su palabra para que podamos vivir. Dice, el carácter cristiano es un vivo ejemplo de la bondad de Dios, expresado en la vida humana. El sentido popular de la palabra bondad para muchos significa solamente no ser malos, pero bondad es más que no ser malo, es hacer lo correcto. En esta correcta manera de vivir vamos a ir adquiriendo muchas características que nos van a ayudar para ser mejores personas, para ser personas que se asemejan al carácter de Jesucristo. Dice, las características del nuevo hombre. Y vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 3 a partir del versículo 12 que dice así. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En toda esta carta Pablo le expresaba a los que vivían ahí en Colosas a que puedan vivir de esta determinada manera y le daba un montón de características que son las que hoy vamos a ir viendo en esta lección. Y lo primero que le dice es que tengan misericordia. La palabra misericordia significa corazón compasivo o tierna misericordia. Tener misericordia es sentir tan profundamente por otra persona hasta el punto de experimentar la pena del otro, sufriendo con él. La misericordia es la actitud de Dios hacia aquellos que están abatidos. Así el creyente debe sentir las penas y necesidades de las personas que le rodean y responder a esas necesidades. Yo siempre pongo un ejemplo para explicar la palabra misericordia y es ponerse en los zapatos del otro. Qué bueno es poder sentir como el otro siente, poder acompañar al otro en lo que cree, piensa. Tener misericordia es poder ponernos en sus zapatos y no solamente juzgarlo. El mundo necesita que seamos personas misericordiosas. En el mundo en donde vivimos, en donde todo es competencia, juzgar al otro, pensar, decir, criticar. Qué lindo que podamos ser misericordiosos, que podamos estar al lado, que podamos ponernos en sus zapatos y brindar una mano en este mundo que tanto necesita a Cristo. Debemos empezar a sentir como Cristo siente. Dios actúa con nosotros con misericordia cada mañana, dice su palabra, su misericordia es nueva. Entonces nosotros debemos ser misericordiosos con nuestros hermanos, debemos ser misericordiosos con el que tenemos al lado, con nuestro prójimo. Debemos ser misericordiosos, debemos sentir con él y acompañarle. Lo segundo que dice es benignidad.
Y esta palabra significa bondad, pero no solamente bondad significa lo material, sino que va más allá. Dice, esta palabra era usada frecuentemente en el Antiguo Testamento para referirse a las relaciones de Dios con la humanidad. La bondad es una virtud aplicada a Dios. Sugiere la voluntad de Dios de perdonar. El cristiano trata con benignidad cuando no trata a los demás ásperamente en el juicio, aun cuando ellos estuvieran equivocados. Es la virtud que busca con delicadeza y amor ayudar a otros a vencer las cosas que están mal en sus vidas. Es una actitud de amor y ternura que se expresa en las relaciones con los demás. Qué lindo es poder ser benignos. Qué lindo es poder ayudar al otro, no solamente cuando todo le va bien, sino cuando se equivoca. Qué lindo es poder tener amor cuando el otro se equivoca y no estar ahí con el dedo acusador para decirle, bueno, no, ahora no, te equivocaste, no va más. Hago la cruz y no te hablo nunca más. La persona benigna es la que está aun cuando el otro se equivoca para fortalecerlo, para levantarlo, con amor, no para decirle, ¿viste? Yo te dije. El benigno saca eso de su vocabulario e intenta amar, intenta perdonar, intenta ayudar. Dios nos pide que en este nuevo hombre seamos personas benignas, personas que ya no estemos solamente apuntando con el dedo, sino que podamos ayudar, que podamos tener palabras de aliento, palabras de amor. Marcar los errores, corregir, pero con amor, no juzgando, no peleando, sino poder siendo benignos, poder perdonar, aun cuando nos fallan. Vieron que hay personas que son buenas hasta que nos fallan. Una vez que nos fallaron, ya está. Esa persona pasa a ser la peor del universo. Bueno, la persona benigna actúa lo contrario. No depende de amar al otro por lo que le hace o por la falla que tuvo, sino con la benignidad de Dios. La Biblia dice que Dios es bueno, la esencia de Dios es benigna y nosotros debemos llegar a ser como el Señor. Otra de las cosas que habla es que en nuestras nuevas características debe estar la humildad. Dice, la humildad es la ausencia del orgullo, estar dispuestos a sujetarnos a otros porque estamos interesados en el bienestar del otro. Incluye la idea de estar dispuestos a ceder aún a nuestros propios derechos o privilegios a fin de ayudar a otros. No confundir con tener carácter. Jesús dijo que el que era humilde de corazón, era humilde de corazón. La persona humilde no significa esa persona que todos la patean y la tiran por el piso. Significa que tiene carácter, pero tiene un carácter humilde. Es capaz de renunciar a sus propios privilegios o a sus propios quedarse con la última palabra, guardarse el orgullo en el bolsillo para poder ayudar al otro. Jesús fue humilde. Jesús no es que dijo, acá vengo yo, y fue recontra orgulloso, sino que al contrario, fue una persona humilde. Estando ahí crucificado, lo estaban burlando, le estaban cargando y sin embargo él le dijo, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Al que estaba ahí crucificado con él le dijo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Esas personas les merecían lo peor, porque sí habían pecado, porque sí se merecían esa muerte. Sin embargo, Jesús en su humildad pudo ver más allá de su condición y pudo tener compasión. La humildad saca la compasión en nuestro corazón, saca el orgullo y da lugar a ser compasivos, a poder ayudar a los demás. También nuestras nuevas características está la mansedumbre. Dice, no habla de debilidad, sino más bien de la fortaleza para negarse a uno mismo y de tener gracia para con todos los hombres. Sugiere la idea de fuerza frenada y significa fuerza bajo control. En relación con Dios es ser manso y humilde y entregar nuestra fuerza a los requerimientos de Dios. Con relación a las personas es la disposición a compartir nuestra fuerza con Dios. Con otros, la mansedumbre es lo opuesto a la afirmación propia y al interés personal. Con referente a Dios, nos marca un carácter manso, un carácter de sujeción, un carácter que obedece al Padre, no que quiere tener a Dios como un delivery solo para pedirle, sino que obedece al Padre, se sujeta a lo que Dios le manda, hace la voluntad de Dios, como era Jesús. Jesús dijo, Señor,
Papá, no quiero ir a la cruz, pero que se haga su voluntad y no la tuya, ¿no? Se sujetó a la orden de Dios, no hizo lo que él quería hacer, sino que pudo sujetarse. Eso es tener mansedumbre para con Dios. Ahora también debemos tener mansedumbre para con el otro, y ahí es donde empieza el dominio propio, ahí es donde no solo impongo, sino que acompaño, ser manso con mi compañero, ser de buen carácter, poder ayudarle, poder contestar bien, poder darle una palabra de aliento. Otra de mis nuevas características va a ser la paciencia. Dice, indica una disposición de soportar personas o situaciones difíciles por un largo tiempo, sin reacción o amargura. No significa suprimir los sentimientos, sino que cada aspecto de nueva vida fue reunido al Señor. Cuando yo dije paciencia, me imagino que no estarás pensando en tu esposa, esposo o hijos. Una persona dice que tenemos que aguantar por largo tiempo, me imagino que no habrás pensado en ello, sino en ser pacientes para con los demás. Una de las nuevas características es ser paciente. Hay personas que pierden rápidamente la paciencia. Bueno, tenemos que adquirir la paciencia como una nueva característica para poder agradar a Dios. Ser paciente con el otro. Una de las maneras para poder ser paciente es pensar la paciencia que Dios nos tiene y que nos tuvo a cada uno de nosotros. Si Dios es paciente con nosotros cada día, porque cada día nos volvemos a equivocar, ¿quién somos nosotros para no ser pacientes con mi hermano, con mi familia, con los que tengo alrededor? Debemos ser personas pacientes, que tienen paciencia, que no condenan a uno, sino que le tienen paciencia. También me habla que mi nueva característica tiene que tener tolerancia. Tolerar o soportar quiere decir sufrir por alguno o estar dispuesto a sufrir por alguien. Soportar también significa tolerar a otras personas, incluyendo un deseo de ayudarlas y socorrerlas. Miren qué importante es la tolerancia. La tolerancia no es solamente, ay, bueno, te banco porque me lo pide la palabra, así que te tengo que soportar y bancar y te tolero, porque ahora esta es mi nueva característica. No, dice que tolerar incluye un deseo aún de ayudar y socorrer a esa persona que no soporto. La tolerancia es la que me ayuda a pasar por encima los errores y los defectos de la otra persona. Casi siempre los errores y defectos que vemos en los otros son los que no congenian con nosotros mismos, con nuestro propio carácter. Por eso es que en este punto también debemos ser tolerantes con el otro y pasar por alto para poder socorrerles y para poder ayudarles. Otra de mis nuevas características es el perdón. El creyente debe perdonar de la manera en que Cristo nos perdonó. Esto distingue el perdón cristiano y es un recordatorio de que Jesús dio su responsabilidad de perdonar. La Biblia me habla de cuántas veces debo perdonar. Y la Biblia dice 70 veces 7, que son un montón o no. Y aún más todavía debemos perdonar. ¿Cuándo debemos perdonar? Siempre. A cada día debemos perdonar. Cada día Dios nos perdona. Cada día dice su palabra que nuestro pecado es echado en el fondo de la mar. O sea que nosotros debemos perdonar al otro. ¿Cuántas veces? Todas las que sean necesarias. Cuando perdonamos, estamos siendo libres y estamos haciendo libre a la otra persona. Perdonamos porque amamos a Dios. Perdonamos a aquel que no le merece, porque perdonar al que se lo merece es fácil, pero perdonar a aquel que no se merece el perdón es lo que debemos hacer. Debemos perdonar al otro. Esta es una característica que debe estar en nuestro corazón como cristianos. Debemos tener un carácter, un corazón perdonador, un corazón que perdona al otro, un corazón que está dispuesto a perdonar. Y también dice que otra de mis características es el amor. La vida cristiana es más que una colección de virtudes, consiste en una acción. El Señor Jesús amó a las personas. La vida de Jesús es la mayor expresión del verdadero amor. Hay algo que Jesús nos dejó bien claro, y es que amó a las personas y se dio a sí misma por ellas. No es que solo amó de palabra, sino que lo hizo en acción. Se dio él mismo por todos nosotros. Todas las virtudes que Pablo nos anima a desarrollar se vinculan perfectamente entre sí por el amor.
Practicar una lista de virtudes sin practicar el amor no puede conducir a una distorsión y a una fragmentación y aún a un estancamiento. En 1 Corintios 13, después lo podés leer, Pablo nos indica el amor. El amor es benigno, es sufrido, el amor no tiene envidia, no es jactancioso y nos da un montón de características. Y termina este texto diciendo, hay 3 virtudes, ¿no? La esperanza, la fe y el amor. Pero ninguna de estas puede ser válida si no tenemos amor. Nada de lo que podamos hacer es válido si no tenemos amor. Ninguna de las características que hemos visto en esta lección tienen valor si no tenemos amor. Debemos ser personas que amen al otro, pero con un amor sincero, no solamente decirle te amo a todo el mundo, sino poder amar en acción. El amor es acción, el amor es movimiento, el amor no es estancamiento, sino que el amor es accionar. También debemos gobernar la vida con paz. Dice, la palabra gobernar proviene del lenguaje que utilizaban los atletas. Pablo nos dice que debemos dejar que la paz de Cristo sea el árbitro de nuestros corazones. Si en alguna cosa tenemos dudas, deberíamos preguntarnos, ¿esto que voy a hacer me da paz? Qué bueno es poder tener paz. ¿Y cuándo debo tener paz? Cuando todo está bien, todos tenemos paz. Cuando estamos solos en nuestra casa, no hay nadie, estamos teniendo un momento de descanso, tenemos paz. Pero cuando todo se distorsionó, cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad, ahí es donde tenemos que implementar la paz. Ahí es donde tenemos que tener paz. Cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, debemos gobernarlas con paz. Debemos decir, esto me da paz, lo hago. Esto no me da paz, no lo hago. Es uno de los mayores indicadores a la hora de tener que tomar decisiones. Poder sentir paz, poder sentir que el Señor está con nosotros. Atesorar la palabra de Cristo también es mi nueva característica. La enseñanza de Cristo debe ser llevada dentro de la vida del cristiano de tal manera que sea una poderosa influencia en su conducta, pensamientos y actitudes. La palabra de Dios no solo estamos aprendiendo para meterla en nuestra cabeza, sino para practicarla, y para eso la debemos atesorar en nuestro corazón. No lo que entra a la boca del hombre es lo que lo contamina, sino de lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca es lo que está atesorado en nuestro corazón. Por eso que si nosotros acumulamos esta palabra en nuestro corazón, lo que va a salir de nuestra boca va a ser bueno. Es importante poder atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones para poder vivir la vida cristiana. Y lo último, hacer todo en el nombre de Cristo. Hacer todo en este nombre significa dar honor a Cristo en cada aspecto, en cada actividad de nuestro diario vivir. Como cristianos debemos siempre representar a Cristo donde quiera que vayamos o en lo que digamos. ¿Qué impresión tiene la gente de Cristo cuando nos ven o hablan de nosotros? Debemos llevar a Cristo donde vamos, debemos impregnar de Cristo donde nos movamos, debemos hablar de Cristo en donde estemos. En conclusión, no hay nada más lindo que poder ir adquiriendo todas estas características, porque estas características son justamente las que nos van a llevar a poder hacer todo en el nombre de Jesús. Y no solo eso, nos van a dar autoridad con nuestro testimonio para que los demás vean que estamos en una nueva vida y que ya no somos más como éramos sin el Señor, sino que ahora somos cristianos que viven la vida de Cristo. Así que te animo en esta noche a que puedas seguir aprendiendo la palabra de Dios y a que pongas todo tu esfuerzo para ir adquiriendo cada una de estas características en tu vida personal para poder afectar al resto. Que el Señor te bendiga mucho.